Muchas gracias, los saludamos Antonio Gallardo, doctor, qué gusto verlo y saludarlo. Hace algún tiempo que no teníamos la oportunidad de conversar. El Bienvenido, gusto, es ¿cómo para, está usted? el gusto es para mí estar nuevamente en este espacio de radio dirigido por usted, sociólogo Stalin Poveda Granoble. Siempre un honor Bien, para mí. de la misma manera, vamos un poco a analizar dos aspectos que han marcado, o dos temas que han marcado la agenda para el debate nacional. El primero, voy a preguntarle sobre su lectura y sobre su visión respecto a la renuncia de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Y luego hablaremos sobre la ley de carácter económico urgente que se encuentra ya en la Asamblea Nacional, que tiene que ver con, es una ley económica urgente sobre el conflicto armado y para combatir el músculo financiero del narcoterrorismo y el narcotráfico en el país. Buenos días y bienvenido, Antonio. Y bueno, sobre la primera parte de la pregunta, sobre la fiscal general, bueno, resultó raro y de una manera sorpresiva esa renuncia, No se esperaba. porque, claro, ya hace casi 2 meses atrás, en abril, cuando ella terminó, bueno, un mes y medio, terminó su periodo, expresó que ella iba a continuar, hizo hasta una cadena nacional, que iba a continuar en el cargo hasta ser legalmente reemplazada después de un concurso que todavía ni siquiera está el comité de selección, ni hay inscritos, ni nada, atrasado, pero no sé por qué de una manera grosera. Entonces ella dijo a todo el Ecuador que no iba a salir sino hasta cuando sea legalmente reemplazada. Y ayer hasta yo ni lo creía, apareció en las redes sociales, en los medios, que ahora sí renunciaba, que no se aferraba al poder y que se iba, o sea, realmente dentro hasta de la misma institución. Ayer que estuve en la fiscalía haciendo unos trámites, soy abogado en libre ejercicio, fue el comentario de muchos fiscales, funcionarios, que veían muy raro y podríamos decir así sospechoso, sorpresiva esa salida así de un momento a otro, sin esperárselo, ¿no? Entonces, ella sabrá los motivos por qué lo hizo, cansada, algún problema de salud, algún problema personal, alguna falta de apoyo, alguna situación tiene que haber ocurrido para que haya tomado esa decisión de abruptamente, de manera sorpresiva, haber salido. Hoy también ya la Asamblea va a conocer su renuncia y tendría que posesionar provisionalmente como encargado al doctor Tuainga, que es el fiscal general subrogante, y él tendrá que a su vez designar a otro subrogante para que lo reemplace cuando él no pueda actuar o tenga algún problema personal que no le permita algún día trabajar como fiscal general. Ha dicho que su decisión se enmarca también en el hecho de decirle al país que ella no se aferra a ningún cargo, que ha cumplido su periodo y que, bueno, da paso a que la institucionalidad pues se genere la nueva estructura con el nombramiento de un nuevo fiscal. Ahora, no es que queden a cefalía, está el subrogante, que es el fiscal Toainga. El tema es un poco mirar hacia adelante y ver en qué momento el Consejo de Participación Ciudadana va a nombrar al nuevo fiscal. Este proceso está verde. Usted, desde su experiencia, esto va a demorar algún tiempo. Sí, sí, bueno, en la primera parte de su pregunta está, a mí me hubiera gustado que la fiscal general hubiese renunciado el día que cumplió su periodo. Al día siguiente decir, yo ya cumplí y me retiro, no me aferro al poder. Pero hacerlo después de mes y medio que dijo que se iba a quedar hasta ser legalmente reemplazada y sorpresivamente renunciar, es algo que a mí no me convence, sinceramente. Algo ha pasado ahí. Ahora, pero Sobre su segunda, recuerde que en lo que usted dice como un poco como interrogante, algo ha pasado ahí. La fiscal general ha sido una persona que ha sido perseguida, amenazada a todos los niveles y posiblemente tome una decisión en el marco de la protección de su familia. Dice que se va a vivir hasta fuera del país. bueno, ¿No? pero ella cuando estaba aquí en el país estaba rodeada como con 100 policías, no le iba a pasar nada, ¿no? Pero, a ver, pero Antonio, usted puede estar Estaba rodeado rodeada, de era un más bloque de, protegida que el mismo oiga, usted puede presidente estar de la rodeado de un República que bloque tiene de Alzheimer. acero, en una burbuja de acero. Claro, Cuando sí, tiene que pues, atacarlo y tiene que liquidarlo, lo liquida. claro, bueno. Que En no hay todo caso, seguridad sobre ahí. la segunda parte de la pregunta, Sí, sí. estábamos antes de contestar. El concurso para fiscal general ha ofrecido el Consejo de Participación Ciudadana, el actual, el nuevo,
que van a ser más ágiles. Oiga, este concurso debió haber terminado este año en el mes de febrero o marzo, y todavía ni empieza. Tienen Mm. que escoger los veedores, no sé si ya están, de ahí tienen que elegir a los delegados de las diferentes instituciones, escoger una comisión de selección que lo forman 10 integrantes de 5 entidades, y de ahí ellos son los que convocan un concurso. Hay un reglamento que ha sido cuestionado, que lo cambian, que lo ponen, bueno, tantas situaciones, y de ahí ya viene la fase de hacer exámenes escritos, oposición, examen oral, recalificaciones de ley. Acuérdese de mí, licenciado Stanley Poveda, presentarán acciones de protección los que no Se va estén a de delatar. acuerdo. Y mire, ha habido concursos que han demorado año y medio, 2 años, y no se ha llegado a designar a alguien por esta situación de las acciones de protección, medidas cautelares, de todo un poco, reclamos, demora. A veces como que conviene que alguien esté prorrogado. Miren los miembros del Consejo Nacional Electoral, están prorrogados ya como 3, 4 años y siguen en el cargo. Y seguirán en el cargo. O sea, nadie hace nada porque salgan los del Consejo Nacional Electoral, los del contencioso electoral. Están prorrogados en funciones y ni siquiera se ve un concurso en marcha. O sea, parecería que hay un culto, De las desgraciadamente, en prórrogas. ciertas esferas de dilatar, de que hayan los prorrogados indefinidamente, porque quizás son útiles al poder o a lo que está en el momento. Y eso no debe ser así. Las personas deben cumplir su periodo para el cual fueron elegidos, y los concursos hechos con la debida antelación, para que a pesar de todos estos imprevistos, ellos terminen el concurso antes de que esté terminado el periodo del que está en funciones, para que se sepa, ya quedó tal persona y tal persona se posesiona, y no tarde que termina el periodo del funcionario, ni siquiera está el concurso en marcha, no se sabe nada y continúan prorrogados. Eso debe acabar en el país definitivamente. Estamos en un diálogo con el doctor Antonio Galiardo. Este es el país de la prórroga. Efectivamente, así se vive. Pero quisiera preguntarle a usted si pudiéramos esbozar, después de 6 años de la fiscalía que ha estado frente a Diana Salazar, algunos logros importantes y que podamos destacar en el marco de la administración de la justicia. Bueno, algunos de los logros de ella, o sea, tampoco ha sido un echado de virtudes, quiero decirlo. Yo no soy de los que Hablo de aplauden algunos como logros, foca ¿no? y dicen que fue la octava maravilla del mundo y ha sido lo mejor, ¿no? Ella ha cometido gravísimos errores, horrores, y también, bueno, ha tenido algunos logros, como es el combate en ciertos casos justificados de corrupción y otros que no fueron tan justificados. Fue valiente, hay que reconocerlo, en enfrentarse a ciertos poderes, a personas intocables, pero en cambio también a ciertas personas dejó de perseguir, a otras dejó en camino a investigaciones, como el caso de de esa empresa china, Sinohydro, Sí, no, llamado también INA Papers, donde imagínese usted de que se hizo todo un escándalo del inicio de instrucción fiscal, como 40 personas involucradas, y hasta el día de hoy ha estado suspendido como 2, 3 años la audiencia preparatoria de juicio para determinar si van a juicio o no. Entonces, lamentablemente la fiscal tenía una persecución selectiva, perseguía a unos implacablemente y a otros no perseguía, a otros bueno, no les iniciaba pero nada, eso no es ni justicia, pues, ¿verdad? impulsaba los procesos. O sea, una justicia selectiva no debe ser la forma de actuar de un fiscal. Un fiscal debe actuar contra todos aquellos que cometan delitos, y no de una manera predeterminada solo a unos que lógicamente sus enemigos aplauden, están felices y están de acuerdo, y a otros no. O sea, eso no me parece correcto. Ella, con ese Yo ímpetu que yo le asigno, persiguió a unos, debió también perseguir a los otros, y correcto, eso es condenable. Eso no está bien, eso no es para aplaudir, eso correcto. no es correcto. Yo le asigno como un logro importante y trascendente en la lucha contra la corrupción a nivel de la justicia a Diana Salazar, algo muy importante, que tuvo la valentía de presentar la radiografía de las estructuras criminales que habían enquistado o que han enquistado el sistema de justicia y otras institucionalidades. Yo creo que eso es trascendente. Bueno, en parte sí, aunque ahí también hubo errores de acusar a personas que no debe haber acusado, que están condenadas injustamente. Ella Bueno, sencillamente se fue con todo. También creó un clima de, podríamos decir, de terror y miedo a los jueces, que los jueces no actuaron como jueces, actuaron bajo el temor de ella de verse
enjuiciados penalmente si no hacían lo que ella quería. Miren lo que le pasó a la doctora Enma Tapia, que por dar un habeas corpus que procedía en derecho, enseguida al día siguiente le allanó la casa, le allanó la oficina, le inició una instrucción fiscal. O sea, en la función judicial había una situación de terror, de pánico, de que hacían lo que ella pedía, porque si no hacían lo que ella decía, enseguida venían los allanamientos, las instrucciones fiscales, las órdenes de detención, y los jueces ya no actuaban como debían ser, como terceros imparciales, sino como personas asustadas que seguían una narrativa de la fiscalía a ojos cerrados y no aplicar la justicia como corresponde. Yo no estoy diciendo que ella ha acusado a todos que eran inocentes, no, ha acusado a personas que se merecían perseguir y acusar, pero cometió errores de acusar a personas inocentes y no perseguir a quienes debía. Otra situación que yo le critico en lo personal. Yo trabajé, como usted conoce, la ciudadanía en la fiscalía 18 años de mi vida. Fui fiscal provincial del Guayas y no fui fiscal general porque fue un concurso amañado, pues, ¿no? Que para lograr que logre otra persona, me hicieron un fraude terrible que lo conoce el país. Yo conozco muchas personas en la fiscalía, tengo amigos porque son mis amigos, o sea, conviví con ellos tantos años en la función. Y algo que es criticado dentro de la fiscalía, aquí por lo menos en Guayas lo puedo decir, y en otras provincias donde ejerzo la profesión, ha habido un reclamo constante de los funcionarios de que lamentablemente la fiscal general no se preocupó por mejorar la situación de los funcionarios, las situaciones de las estructuras de la fiscalía. Hubo un total abandono, no se inauguraron nuevos edificios, nuevos laboratorios, no, los aires acondicionados no funcionan, no se contrató personal, es decir, ella se descuidó totalmente del tema de los fiscales. Es más, mataban a los fiscales, aquí lo puedo decir en Guaya. Yo estuve en los sepelios de los 4 fiscales asesinados cobardemente, que algunos casos todavía están en la impunidad. Ella no vino a los velatorios, ella no vino a homenajes que organizaron las entidades internas de gremios de los funcionarios de la fiscalía, ni siquiera fue, ni siquiera mandó una nota de condolencia, ni siquiera se apiadó de los familiares de las víctimas de funcionarios que murieron en el cumplimiento de su deber. Entonces, a nivel de la fiscalía, sí existía cierto desencanto de que ella, por ejemplo, la fiscal general, nunca se reunía con los funcionarios. Yo me recuerdo cuando era fiscal, cuando estaban los fiscales generales, la doctora Yepes, el doctor Pesantes, el doctor Herman, etcétera, etcétera. Ellos venían y se reunían, había reuniones de trabajo con todos los fiscales, dictaba sus políticas, etcétera, pero acá nunca venía, nunca se reunía con los funcionarios. Era una autoridad totalmente ajena, lejana a los funcionarios, que de tal forma que los funcionarios no se sentían respaldados en sus funciones. Ella era protagonista de su actividad como fiscal general, como que ella solamente era la institución y la institución la forma ella y los funcionarios, tanto fiscales y colaboradores de la fiscalía, para conseguir sus objetivos. Entonces ella no se preocupó, ahí en la fiscalía no van en los aires acondicionados, no se han comprado nuevos vehículos, nuevas computadoras, en fin, una situación que se dejó, podríamos decir, no se progresó, se retrocedió en las cosas de los fiscales que ni siquiera tienen uniformes, conquistas logradas de transporte de los funcionarios fueron eliminadas, en fin, un sinnúmero de situaciones que sí crean un descontento en los funcionarios, que es la tropa de la fiscalía, que fueron totalmente abandonados durante esta gestión de la doctora Diana Salazar. Muy bien, abordemos otro tema, doctor Gallardo, y el tema que vamos a abordar es la ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado. Como siempre en nuestro país, nada cuando hay políticas o proyectos de la política pública hay conformidad. Unos piensan que este proyecto está viciado de temas de orden de inconstitucionalidades, que de económico urgente no tiene absolutamente nada, que se refiere a una reforma al COVID, bueno, y que se va a debatir en el seno de la Asamblea Nacional. ¿Usted ha revisado este proyecto que hoy está en el seno de la Asamblea Nacional, Sí, Antonio? sí, lo he revisado, una lectura le pegué justamente porque está en boga, está, podríamos decir, de moda ese tema de que uno tiene que, como abogado y a veces entrevistado en algunos medios, estar empapado de estos asuntos. Mire, la ley puede tener un buen, podríamos decir, un buen objetivo. Todos queremos luchar contra
la corrupción, queremos luchar contra el terrorismo. Y hay varios errores. Por ejemplo, habla de un conflicto armado interno, la ley, que la Corte Constitucional por varias ocasiones ha dicho que no existe conflicto armado interno, inclusive no se lo ha aceptado como causa de los estados de excepción. Y le ha Ya, llamado solo la le hago atención una al pregunta. Y presidente. si no existe conflicto armado interno, ¿por qué está en vigencia el decreto y si ha habido un pronunciamiento de la Corte Constitucional? No, no, no. La Corte Constitucional ha dado a los estados de excepción, estimado Stalin, por el tema de grave conmoción interna. Y Correcto. le he dicho al presidente, señor, usted ha invocado también como causa del Ah, estado de una, excepción un conflicto armado interno, no lo hay, no que no cumple los existe. requisitos internacionales, parámetros, ya hay, y le dice, le llamamos la atención al presidente de la República por seguir insistiendo en esto. Entonces yo no sé quién lo asesora al presidente y le ponen ese nombre. Segundo lugar, la ley o la constitución establece que estas leyes pueden ir como económicas urgentes cuando se trata de temas económicos urgentes, hay los parámetros, pero aquí la mayoría de lo que está es materia penal e inclusive derechos constitucionales. Se quiere reformar el Código Orgánico Integral Penal y ciertas situaciones que están hasta prohibidas en la Constitución. Por ejemplo, habla de que este comité de defensa que tiene el gobierno, el bloque de seguridad, Bloque de seguridad. bloque de seguridad puede ordenar detenciones de personas. Imagínense, y que después un juez legalizará o no aquello en 24 horas en una audiencia. O sea, un bloque de seguridad que lo conforman diferentes instituciones puede ordenar detenciones. Se quieren crear jueces especiales de conflicto armado Pero interno. ¿cuál es el riesgo que se violenta cuando se crea? Para un Bueno, poco porque la entendimiento de la ciudadanía. Constitución establece que los únicos que pueden dictar medidas cautelares son los jueces, Jueces, claro. no esta bloque de seguridad. Imagínese usted. Ya también habla que se pueden allanar diferentes casas donde se cometen supuestamente este tipo de delitos sin orden judicial, o sea, como que estuvieran en un estado de excepción. Solamente en estado de excepción puede, si se lo acepta así, lo ordena así el presidente y lo acepta la Corte, se limitan ciertas garantías constitucionales, como por ejemplo la inviolabilidad del domicilio, y por eso en ese momento pueden haber allanamientos sin orden judicial. Por eso se llama estado de excepción. Es la excepción a las garantías constitucionales debidamente justificadas. Pero en este proyecto de ley dicen que no, que pueden ordenarse allanamientos sin órdenes judiciales y hacen como una especie de diferenciación que actúa cuando se trate contra grupos dedicados al conflicto armado interno. ¿Y quién determina quién es o no quién está involucrado? Inclusive, por Claro. ejemplo, ahí ponen que son objetivos los carros polarizados, ya son considerados de delincuencia organizada. O sea, si usted tiene su carro polarizado, ya es un sospechoso que le pueden tirar bala, detener por tener un carro con vidrios polarizados. Lógicamente no debe ser así. O si tiene un tatuaje Claro, también. de un animal que tenga relación a un grupo Entonces, armado, no un puede grupo ser. criminal. También ahí dice que el ser integrante, o sea, ¿quién determina si alguien es integrante sin haber cometido ningún delito? O sea, simplemente Claro, por recién ser seguidor, por tener el tatuaje de las águilas, de los tiguerones, pero no comete ningún delito, sino que de pronto le o gusta sea, por la mayoría solo es presuntivo entonces. presuntivo, entonces ya es un delito, ¿no? Y hacen cierta reforma. También las leyes económicas urgentes habla que debe ser de una sola materia. Aquí meten Sí, sí. materias tributarias y Seguridad materia económica. penal. Entonces, por eso tendrá que ser rechazado. O sea, yo le aclaro algo, yo lo veo desde un punto de vista muy técnico, no político, no soy político. Yo espero y aspiro que el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, tenga una gran presidencia, pueda luchar contra este flagelo de la delincuencia que nos azota a todos y todos tenemos que apoyar, todos, porque es un enemigo en común, pero hagamos bien las cosas. Quizás el señor presidente de la República está mal asesorado, tiene las mejores intenciones. Yo creo que son buenas sus intenciones, pero las vías, los mecanismos no son los adecuados y se va a encontrar con inconstitucionalidades, con situaciones que no pueden ser dentro de un Estado de Derecho, porque somos un Estado de derechos y garantías constitucionales. No se pueden tomar ese tipo de Lo acciones. que pasa es que en el seno de la Asamblea se convierte el Estado de Derecho en un Estado de Hecho por la dictadura del voto. Pero bueno, y tiene mayoría ahorita el señor presidente. Por En buena eso, hora logró una mayoría que le dé gobernabilidad. O sea, ya los ecuatorianos estamos cansados de que no dejan gobernar a un presidente. Deben dejar gobernar al señor presidente de la República. Deben darle las facilidades, las herramientas jurídicas. Pero insisto, no puede ser un cheque en blanco
y tampoco haciendo vulneraciones a la Constitución, a los derechos humanos y convenios internacionales. Aquí no es que uno está defendiendo delincuentes, que está a favor de delincuentes, no. Estos son, no puede haber regresividad de derechos y son conquistas obtenidas a través de revoluciones, de muerte, de lo que ocurrió antes en el pasado. Son Entonces, derechos el Estado adquiridos, debe actuar de una manera son correcta y no irreductibles, exacto. vulnerando derechos constitucionales. No digo derechos de los delincuentes, derechos constitucionales, porque a usted o a mí o a cualquiera de nosotros nos pueden coger y porque piensa que somos de un grupo de delincuencia organizada, nos van a meter presos, nos van a hacer un Porque sinnúmero tenemos de apellidos vejaciones. No hay coincidentes con los derecho. delincuentes. Sí. El otro día veía que un señor que era apellido tal, tenía coincidencia con unos delincuentes que habían cogido en el sector, se lo llevaron solamente porque tenía el apellido del delincuente. Claro. Entonces, ese tipo de abusos no se pueden cometer. Y usted sabe, y la ciudadanía sabe, lo peligroso que son los centros de detención provisional y cárceles del país, y que esté uno preso ahí por este tipo de abusos, de Sí. errores, porque hay abusos de los policías. Mire lo que pasó en el caso de las Malvinas. Hubo un evidente caso de los 4 niños de abuso del poder de esos malos militares que hacen quedar mal a una institución e hicieron quedar mal al gobierno. Mataron a 4 menores de edad y se inventaron tantas cosas y ahora se están descubriendo que sí torturaron a los menores, los dejaron abandonados, los entregaron a un grupo de delincuencia organizada. Se cometen abusos. O sea, no puede, bajo el pretexto de luchar contra la delincuencia, militares y policías convertirse en delincuentes, de maltratar, asesinar, golpear y torturar a personas inocentes, e inclusive los mismos detenidos, si son culpables, tienen sus derechos, pero no para torturarlos y ejecutarlos de manera sumaria. Inclusive ahora se habla de supuestos indultos cuando ni siquiera ha habido un proceso antes que haya sentencia. El indulto es cuando hay una sentencia. O sea, hay términos jurídicos totalmente equivocados. Yo creo que el que le hace esto al presidente es enemigo del presidente, el que le elabora estos proyectos, el que le elabora estas iniciativas. Yo creo que es un enemigo infiltrado que tiene ahí el presidente que lo hace quedar mal. Yo ¿Cómo personalmente qué creo que debemos? el presidente tiene las mejores intenciones y yo lo apoyo y todos debemos apoyarlo, pero desgraciadamente hay personas que le hacen daño enviando este tipo de proyectos inconstitucionales que no van a pasar y van a ser rechazados por todos los penalistas, los constitucionalistas de este país, porque eso va más allá de la esfera de lo razonable. Se dice que la propuesta también tiene inmerso una carga de populismo penal y populismo también económico. Y Claro, mire, que y qué le quiero preguntar, ¿qué debe hacer, por ejemplo, la Corte Constitucional? ¿Podrían apelar a la Corte Constitucional sobre un tema de inconstitucionalidad del proyecto como tal? bueno, una vez si es aprobada en la Asamblea Nacional este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley, puede cualquier persona plantear una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de ciertos artículos o toda la ley o de todo. Entonces, Ujú. eso es algo posterior. O sea, la Corte Constitucional no puede hacer nada ahora, sino una vez que eso esté publicado en el registro oficial. Y Pero no aquí hay le voy a algún, otra cosa, Antonio, mi ¿hay algún estimado Stalin. precedente de la Corte, hay algún precedente de la Corte Constitucional respecto a haber analizado sobre la motivación y contenido cuando es una ley, ¿cómo te puedo decir?, con carácter urgente económico? También ha habido controles posteriores y se ha determinado Control. que no era económico urgente. Bueno, eso tendrán que hacer los políticos y la Corte Constitucional. Pero también yo le quiero decir algo, mi estimado Stalin. Sí, Aquí, desgraciadamente, en nuestro país y en el mundo, en la mayoría de los países sudamericanos, creemos lo que dijo, no me acuerdo cuál fue el poder mágico de la ley, simbólico de la ley. Creemos que se hace una ley y se acaban los problemas. no, Ejemplo, no, no. por ejemplo, antes no había el delito de femicidio, que sí era sancionado con una pena igual, pero dijeron, no, hagamos el delito de femicidio, y que es la misma pena del asesinato, no, no varía en nada. Y pensaron que ya con eso no iba a haber femicidio, y siguen habiendo femicidios. Claro, y cuando hubo el secuestro express, que lo importamos de Colombia, no había, También entonces haga la reforma y póngase el secuestro express. Y ya se estaba en puso otro. esa ley, aumenta las penas y sigue el delito. La droga empezó, la Sí, ley de droga, aumentaron las penas, aumentaron los tipos penales, el lavado de activos y sigue habiendo lavado de activos, tráfico de drogas, sigue habiendo femicidio, violencia, etcétera. Entonces no creamos en el poder mágico, simbólico de la ley. Allá, hacemos esta ley y ya vamos a dormir tranquilos los ecuatorianos, nunca más habrá esto. Mentira, es mentira. Lo que se bueno, debe es combatir eficientemente, que hayan jueces correctos, fiscales correctos,
que se investigue bien, que se dé garantía a los funcionarios judiciales de investigar esto, porque también ahora amenazan a jueces, fiscal, y siguen las vacunas, ya también hasta eso hubo una reforma al Código Orgánico Integral Penal donde sanciona de una manera más drástica esto de las vacunas. ¿Y usted cree que ya eso en vigencia ya algunos meses, años, ha habido alguna disminución de este delito? No, continúa el delito. Entonces, no creamos esas falsas expectativas y echar culpa a otros. Ah, sí, esto como no aprobaron esta ley, entonces va a continuar el delito, que están a favor de la delincuencia. Ese es el discurso. No utilicemos políticamente al derecho penal. No politicemos algo que no debe ser político. Ya no a la demagogia política de usar el derecho penal. Entonces, hagamos bien las cosas. Las leyes existen, existen las leyes. No puede decir que no hay ley. Sí hay ley, sí hay ley para esto. Hay una ley nueva de lavado de activos que fue recientemente aprobada. Entonces las leyes hay, lo que debe haber es ese deseo de hacer cumplir las leyes, hacer los seguimientos, y no engañarnos, no autoengañarnos, estimado Stalin. Mientras nosotros nos enfrascamos y la opinión pública en el debate de constitucionalidad e inconstitucionalidad de este proyecto de ley, prospera significativamente el crimen organizado, la infiltración institucional, el músculo económico del narcotráfico prospera, es fuerte. Bueno, y el tema es que los ecuatorianos quieren tener una señal de que hay un combate real a las estructuras criminales y al narcotráfico en el país. Esperemos que a futuro y en el discurso que va a tener de posesión el presidente nos diga cómo y de qué manera lo va a hacer para frenar este mal social que afecta a toda la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias al doctor Antonio Galiardo por haber estado con nosotros, haber aceptado este diálogo, a ustedes ecuatorianos por vuestra sintonía. Nos despedimos hasta el día de mañana con más invitados y análisis de noticias.